Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Martim Camarota, pesquisador no Brasil sobre a memória, e a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre memória e as suas implicações para a nossa vida. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Obrigado, Martim. Queria que você saudasse a nossa audiência e se apresentasse. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estarão ouvindo isto. Sim, eu sou Martim Camarota, não sou brasileiro, claramente, vocês se vão dar conta que eu não sou brasileiro, mas moro no Brasil faz muito tempo. Sou professor titular de Neuropsicofarmacologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde trabalho mais especificamente no Instituto do Cérebro, um laboratório de pesquisas acerca da memória, e fica no Instituto do Cérebro, que é uma unidade especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, aqui o que nós fazemos, junto com as pessoas que comigo trabalham, é pesquisar acerca dos processos electrofisiológicos, bioquímicos, moleculares y comportamentales que están asociados a formación y a expresión, utilización, modificación, edición de memorias en animales de experimentación, básicamente en animales no humanos. Muito bom. Talvez, só para dar um contexto, se você puder explicar um pouquinho o que é o Instituto do Cérebro no contexto da Universidade do Rio Grande do Norte e como é que a tua pesquisa está inserida dentro do Instituto, que acho que é uma coisa que poucos brasileiros sabem, mas é motivo de orgulho para o Brasil. Hein? Bom, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte queda Rio Grande do Norte, mais especificamente o campus central fica na cidade de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. O Instituto do Cérebro é uma unidade especializada. ¿Qué quiero decir que es una unidad especializada? Tengo que tener una definición muy clara. Básicamente que no es una facultad, y no es un centro, es un lugar donde se hace básicamente pesquisa y, por ejemplo, nosotros aquí no tenemos un curso de graduación, sí tenemos curso de posgraduación y nos ofrecemos para las otras unidades de la universidad disciplinas. Entonces, o instituto se mudó a su sede nova, por llamarla de alguna forma. Es nova porque es nova, ainda que tenha estado en construcción durante casi 8 años. Tá bom? Faz no medio da pandemia. Ou seja, que não podemos dizer que estamos aqui, que esto es perfectamente novo. Aliás, eu estou no meu laboratório novo faz 3, 4 meses. Muito legal. Você falou que você já se apresentou como argentino, né? Talvez você contar um pouco da sua história de pesquisa e como é que você chegou na memória. Sim, bom, eu nasci na Argentina, mas isso é tanto engraçado, porque para os brasileiros eu sempre vou ser argentino. E para os argentinos eu sou um traidor fácil. Então, acho que a única esperança que eu tenho é me mudar ao Uruguai, que os uruguaios me adoptam de vez. Mas puedo decir lo que eu me considero. Eu me considero um pesquisador brasileiro porque grande parte da minha carreira científica adulta tem sido feita aqui no Brasil. Eu cheguei ao Brasil desde a Austrália no ano de 2002. Ou seja, que eu faço já 20 anos que moro no Brasil. Ainda não aprendi a falar muito bem, como vocês darão conta, acho que o aprendizado aplica para um monte de coisas, exceto para eu e o português. Eu estou fazendo o meu melhor. Vocês podem estar certos de que eu sou o meu melhor. Então, como eu dizia, faz 20 anos, já faz mentira que moro aqui no Brasil. Estou casado com uma brasileira, com a qual eu
compartilho não só a vida fora do laboratório, sino ao laboratório. Seu nome é Lia Bevilacqua e nós temos uma filha que tem quase tantos anos como eu levo no Brasil, tem 19 anos. Tá? E nós... Que legal. E no ano de 1997, princípio de 98, a gente mudou-se para a Austrália. Nós lá tivemos 5 anos e depois a gente veio para o Brasil, mais especificamente para Porto Alegre. Minha mulher era gaúcha. Trabalhamos um tempo na URGS e depois a gente se mudou para a Pontifícia Universidade Católica. E no ano de 2013, já faz 9 anos e meio, a gente veio aqui para Natal para se incorporar ao grupo de pesquisadores. Muito bem, aí esse assunto da memória é maravilhoso para um leigo como eu gosto do tema, mas se você pudesse explicar, na realidade até para fazer essa pergunta para você eu estou usando a minha memória, né? Então se você puder explicar o que é memória e por que a evolução desenvolveu memória nos animais, né? Primeiro, memória não é só uma coisa do ser humano, é de vários outros animais, né? Qual que é a hipótese da evolução ter desenvolvido memória como um recurso e o que é memória? Talvez nós não pensemos acerca disso ou não tenhamos em conta, não levemos em consideração o fato de que todo o que fazemos, todo o que podemos fazer, todo o que fizemos e faremos unicamente porque somos capazes de lembrar. Tá bom? Como tu falou, claramente a capacidade de formar memórias e utilizar memórias não é uma característica única da espécie humana, sino que é uma característica própria do reino animal. Todos os animais somos capazes de armazenar informação de alguma forma e utilizar comportamentalmente essa informação. Claramente, o termo memória ou a palavra memória, ou nós podemos chegar à memória ou às memórias em plural desde distintos lugares do saber. Tá? En particular, lo que no hacemos en el laboratorio es abordar la problemática de memoria desde el punto de vista biológico. Nos estudiamos un aspecto de la memoria, nos estudiamos a neurobiología. Y por tanto, básicamente lo que hacemos es estudiar a fisiología do proceso que se encarrega de formar memorias, que es o que corriqueramente recibe el nombre de aprendizaje. Podemos definir la memoria como o producto do proceso fisiológico que recibe o nome do aprendizado. Tá bom? Então, as memórias são o que quedam depois de que nós aprendemos. Então, não são fotografias, não são filmes, não são gravações de nenhum tipo, apesar de que nós utilicemos os filmes, as gravações e muitas outras metáforas para nos referir às memórias e sus fatos conexos. Tal vez pudiésemos definir a memoria como representações do passado, representações mentais ou representações psíquicas do passado. ¿Tá? Esas representaciones se pueden estudiar desde el punto de vista biológico a diferentes niveles. ¿Tá? Podemos estudiarlo a nivel comportamental, cosa que no hacemos. Podemos estudiar esas representaciones a nivel molecular, cosa que también hacemos. Podemos estudiarlo a nivel celular o a nivel subcelular, a nivel sináptico o a nivel genético. A todos esos niveles nos acercamos a las memorias en nuestro laboratorio. Entonces, básicamente estamos interesados en desvendar cuáles son los procesos que median adquisición de nueva información. Una cosa que es importante tal vez de conversar o de expandir es que a pesar de que corriqueramente nos estemos refiriendo a memorias como cosas que no podemos medir, no podemos cuantificar, eso es una falacia. Nunca ninguém vio ni midió una memoria, es imposible. Lo máximo que nos podemos hacer con las memorias es inferir
su existencia, mas no medirlas directamente. Eso particularmente es cierto en un laboratorio de experimentación animal. La única forma que tú tienes de medir una memoria es indirectamente a partir de observación del comportamiento. Entonces, se supone que si un animal aprendió algo y formó una memoria acerca de eso que él aprendió, entonces el comportamiento va a mudar de una forma predecible. Esa diferencia entre el comportamiento antes de aprender y después de aprender es lo que nos inferimos que representa una memoria. ¿Está bom? Mas nunca ninguém mensuró una memoria directamente. ¿Tá? De facto es una bella discusión si nos debemos nos referir a las memorias en singular como a memoria o as memorias. Claro, está certo. Nos trabajamos en eso, nos tentamos definir si las memorias comienzan en algún momento, si las memorias terminan en otro momento, como as memórias se juntam, se é que se juntam. Deixa eu explorar esse ponto que você está trazendo, porque eu acho que tem muita gente que acredita que a memória é factual no sentido de ser objetiva. E é muito legal o que você está trazendo, que tem uma perspectiva bastante subjetiva na memória. E eu lembro de ter lido um livro sobre vieses, se eu não me engano, eu não lembro exatamente que livro, mas ele falava, por exemplo, que uma das coisas mais perigosas que tem é quando você faz aquele reconhecimento facial de um criminoso. E a quantidade enorme de erros que existem, porque na realidade, aparentemente, eu vou dizer agora de forma leiga, né, a memória, o nosso cérebro distorce, junta, combina. Então, quando uma mulher que sofreu um estupro, por exemplo, diz que tem certeza que aquele é a pessoa que é estupradora, e depois de anos, com uma prova de DNA, mostra que aquela pessoa não teve no ambiente do crime, tem um monte de coisa acontecendo internamente que formou aquela memória que não é exatamente o fato que aconteceu. Tem a ver com o que você está falando agora também? As memórias acerca de um fato não são o fato. As memórias acerca de um fato, ou acerca de qualquer outra coisa que não seja um fato, não são outra coisa senão uma representação. E, além de ser uma representação, a diferença, por exemplo, de um filme ou de um desenho, que é uma representação pictórica acerca de uma paisagem, por exemplo. Tá bom? Um quadro. Tá? Uma pintura é uma representação. As memórias possuem una peculiaridad que la mayor parte de las otras representaciones no poseen, que son dinámicas. Las memorias son representaciones dinámicas, tanto no tempo como no conteúdo. Por exemplo, eu posso te pedir que tua mãe era loira ou morena. Mas se eu penso que tu imagine a tua mãe com cabelo cor verde, tu consigue? Consigue, não? Ou seja, se eu penso que tu penses no teu pai de óculos, sem óculos, com barba, sem barba, com a barba pintada de amarelo, consigue também. Bom, tu consegues fazer isso porque tu tens memória. Tá bom? Sim, agora, sim. Nenhuma dessas representações que tu consigues formar, ou alguma ou muitas dessas representações que tu consigues formar, efectivamente são falsas. Tá bom? Mas en el momento en el cual tú las construyes y evocas ellas, son tan verdaderas como la más verdadera representación. No, porque ninguna de esas representaciones es ni tu pai ni a tu mamá. Tú puedes mudar el conteúdo, así como tú puedes hacerlo voluntariamente, tú puedes inducir un error voluntario, al pensar en a tu mamá con el cabello cor de rosa. Ese tipo de cosas también pueden ocurrir involuntariamente. Entonces, esa mujer que testimonia en un juicio, tal vez tenga plena certeza de lo que está diciendo. Ella tiene certeza, mas valga, no sé si podríamos decirlo en portugués, mas es una certeza errada. ¿Está bien? Ella no está mintiendo. Ella narra lo que lembra, mas lo que lembra puede muy bien no ser lo que efectivamente ocurrió. Es muy difícil o es relativamente difícil distinguir uma falsa memória de um erro. Eu acho que tem uma coisa interessante que você está dizendo, né, que
a gente deveria sempre tomar muito cuidado quando a gente diz que tem muita certeza de alguma coisa baseada na memória, né? Tácitamente nos confiamos en nuestra memoria todo el tiempo, tanto que ni siquiera pensamos en ella. Más, por ejemplo, desde la cosa más simple, para que la próxima palabra que voy a decir en mi oportunidad carente de significado tenga algún significado para ti, tú debes lembrar no solo la palabra anterior que estoy diciendo, sino que tú debes lembrar qué es lo que no estamos haciendo aquí, quién usó, de qué estamos hablando y qué es lo que tú me preguntó. Tú lembras de todo eso. Si no, nada de lo que yo digo tiene sentido, ainda que tú entiendas lo que estoy falando. Agora eu esqueci o que estava dizendo. Eu esqueci. Tu vê, não, mas tu vê, eu esqueci. Eu devia estar falando acerca da continuidade Sim. da memória e de que é memória. Ou seja, dizer que todo é memória equivale a decir que nada es memoria, porque más tal vez con ese tipo de ejemplos fique más claro. Es decir, a razón de ser de esto que no estemos así adentro de nuestra cabezota, a mí por lo menos que es bastante grande, tiene como sentido evolutivo almacenar información. Todo lo demás, los óleos, olfato, oído, sí sirven, más sirven para proveer a esta enorme masa de información que esta enorme masa neuronal y glial utiliza para construir la realidad. En realidad, no la realidad, porque la realidad es efímera. O sea, eso también es un concepto interesante. La realidad y el presente ciertamente no existe. El presente lo único que hace es conectar el pasado con el futuro que es presente momentáneamente. ¿Está bueno? Entonces, o que a memoria hace es construir esta realidad efímera que nos llamamos presente, que cuando terminamos de nombrarlo deja de existir, para conectar los sucesivos futuros que existen. ¿Está bueno? Es decir, nos permite predecir el futuro. ¿Tá? Eso es para lo que el cerebro utiliza a memória. Bom, a gente abriu três coisas aqui. Você abriu três coisas aqui, eu vou nomear elas porque eu queria explorar elas com você. A questão da continuidade, a percepção da realidade e a ideia de presença. Essa de continuidade, eu queria te contar um caso. Uma vez eu estava fazendo um workshop e uma moça de 32 anos levantou a mão dizendo assim, olha, eu tive um burnout, eu tive um estresse e eu tinha 32 anos na época, estava casada com 2 filhos e estava casada há 10 anos e eu tive um estresse, eu fui dormir 24 horas, quando eu acordei com a memória de quando eu tinha 20. E portanto, eu não reconhecia aquele marido, não reconhecia aqueles filhos, estava trabalhando numa coisa completamente diferente da que eu trabalhava. Então, essa história da continuidade, eu queria... Porque aí ela contou que ela levou 2 anos para reaprender o afeto. Ela teve que se aprender a gostar daquele marido, que ela não tinha nenhuma conexão depois de ter tido isso. E com os filhos também, que ela não tinha nenhuma relação afetiva com os filhos. Então, talvez você pudesse explorar a história da continuidade, a relação do afeto e das emoções com a memória. Cuando yo me refiero a continuidad, me refiero a olfato palpable, de que palpable más no sé si evidente, a menos que uno se siente 2 segundos a pensar acerca de eso, de que nuestras memorias son o que dan continuidad a nuestra vida. Por muy rápido que nuestro cerebro possa vir a ser, no existe procesamiento en tiempo real. ¿Está bueno? Es imposible procesar a tiempo real porque existen límites físicos, ¿no? Límites de propagación de información que son físicos, o sea, que forman parte de las verdades de nuestro universo. Por tanto, siempre existe un delay. Y es por eso que nos, como sistema, necesitamos de mecanismos que nos permitan seleccionar. La mayor parte de lo que nos percibimos no fica almacenado. Es una forma de memoria. No podemos intentar dirigir
qué cosa va a ser seleccionada o no, prestando atención, lo que corriqueramente se dice con atención. Porém, eso tiene un límite, ¿está bom? Entonces, ese es el primer constrangimiento funcional de la memoria. No es que falla, sino que la mayor parte de las cosas son completamente periféricas. Por ejemplo, nós estamos ahora viéndonos a través de una cámara, ¿no? A mi cámara está en preto y branco, entonces esto que vos decís no tiene mucho sentido. Más, si estuviese en cores, como está tu cámara, y tú me preguntase de qué color es tu camisa, ahora voy a mirar. Mas tú estuvo siempre con esa camisa, mas eu no lembraba porque no tinha prestado atención de que era verde, ¿está bom? Y es bastante probable que, excepto porque ahora yo lo mencioné y presté atención a color de tu camisa, si eso no te hubiese ocurrido y tú dentro de una semana alguien me preguntaba de qué color era la camisa, tenía camisa, no sé, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es que sí, en realidad eso no me atrevería a decir que sí. Básicamente esa memoria no se formó, ¿no? Esa memoria hasta que puede ser que tenga sido adquirida, mas no pasó los estadios iniciales de ser una memoria de corto plazo, de corta duración. Tal vez sea interesante que todos entendamos el concepto de que a pesar de que nos referimos a memoria o a memorias utilizando la misma palabra, memorias, existen diferentes tipos. Muchas veces las clasificaciones son odiosas y no sirven para nada. En el caso de las memorias, sí sirven, porque parece, por lo menos desde el punto de vista neurobiológico, que los distintos tipos de memoria no están sostenidos de los mismos sistemas neuroanatómicos. Entonces, es obvio que cuando nos referimos a memorias o a memoria, le estamos refiriendo a persistencia de información a lo largo del tiempo, ¿está? Entonces, ni es obvio que tengan memorias que duran mucho, otras que duran siempre y otras que parecen durar muy poco. Entonces, parece obvio referirnos o clasificar las memorias atendiendo a cuánto tiempo las memorias duran. Entonces, por ejemplo, no tenemos algunas memorias que no son cognitivas. No, todos los animales somos capaces de almacenar información de manera no cognitiva. Por ejemplo, no sé, si tú fechas tus ojos, tú vas a continuar percibiendo lo que tú estabas viendo antes de fechar los ojos durante una breve cantidad de tiempo. Si tú apertas un dedo contra tu brazo, retira, durante una breve cantidad de tiempo tú ainda continúas sintiendo la presión, ¿sí? Ok. Entonces es un tipo de memoria que podemos denominar colectivamente como memoria sensitiva, ¿tá? Es decir, existen sistemas que permiten almacenar ese tipo de memoria sensitiva como si fuera un caché, la memoria cache de un computador, o tiempo suficiente como para que esa memoria entre en un sistema, o esa información entre en un sistema cognitivo. Entonces, este es el primer tipo de memoria, la memoria sensorial. Después existen otros subsistemas. Por ejemplo, tengo uno denominado de subsistema de memorias de corta duración, en el cual la información permanece una breve cantidad de tiempo o tiempo necesario para ser procesada. Por ejemplo, cuando tú realizas una operación matemática en la cabeza, tú haces una conta matemática en la cabeza, tú tienes que lembrar el procedimiento, tú sabes cómo multiplicar, pero tú no estás todo el tiempo pensando en cómo se multiplica. Entonces, cuando tú tienes que multiplicar dos números, tú traes ese procedimiento que tú aprendió en algún momento, tú lo traes y colocas a información pertinente a cómo realizar ese procedimiento matemático en un subsistema dito de memoria de corta duración, donde también almacena los resultados parciales de ese procedimiento. Los resultados parciales de ese procedimiento son otro tipo de memoria de corta duración que se denomina memoria de trabajo. Entonces, tenemos distintos sistemas de memoria y esa clasificación en distintos sistemas de memoria hace sentido porque parece ser que cada uno de esos subsistemas o esos tipos de memoria tienen propiedades biológicas o fisiológicas diferentes. Intervienen distintas regiones del cerebro en su procesamiento,
distintas propiedades bioquímicas, distintas propiedades electrofisiológicas, son claramente discernibles una a otra. Por último, tenemos que las memorias a cuales todos nos referimos corriqueramente cuando hablamos de memorias, que son, desde el punto de vista técnico, lo que nos decimos que son memorias de largo plazo o de longa duración. A cara de tu amai, o nombre de tu hermano, a marca de tu carro, cuál es la capital de Brasil, quién es el presidente de Brasil en este momento. Todo eso son memorias de longa duración. Entonces, tenemos distintos tipos de memoria atendiendo a cuánto dura una memoria. Y también podemos clasificar las memorias teniendo en cuenta el conteúdo. No todas las memorias poseen el mismo conteúdo. Tirando obvio de que existen distintos tipos de memoria atendiendo a la modalidad sensorial predominante de esa memoria. Por ejemplo, o perfume da tua profesora de matemática de segunda serie es una memoria olfativa, claramente. La cual puede o no presentarse de manera isolada, mas eso es otra discusión. Além de eso, além de clasificar las memorias de acuerdo con la modalidad sensorial principal de la información que contienen esas memorias, también podemos distinguirlas teniendo en cuenta si el sujeto consigue o no declarar acerca de esa memoria, consigue explicitar comportamentalmente en el caso de los otros animales o verbalmente en el caso de seres humanos el contenido de esa memoria. Por ejemplo, o nombre de la capital do Brasil es una memoria declarativa, ¿sí? Tú consigues declarar. Eso no quiere decir que sea patrimonio exclusivo de los seres humanos. Todos los animales son capaces de formar memorias declarativas o explícitas. Por ejemplo, uso para mi cachorro, uso una memoria declarativa. Por eso cuando él me ve, él me echa el rabo y me trae a bola. ¿Por qué? Porque me reconoce y me distingue de... Él no consigue hablar, más declara que me conoce comportamentalmente. Entonces es un tipo de memoria, aquellas a las cuales nos conseguimos declarar. Existen otras memorias acerca de las cuales los animales no conseguimos declarar. Por ejemplo, todas esas memorias englobadas son o guardachuva de condicionamientos. Todos los condicionamientos son memorias no declarativas, son memorias asociativas no declarativas. Una distinción que aplica en el caso de los seres humanos específicamente, no podemos decir que en el caso de los seres humanos las memorias declarativas son aquellas a las cuales no tenemos acceso consciente. Es decir, son las memorias a las cuales tú puedes procurar en tu cabeza, ¿tá bom? E tu puedes percorrer eles. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem aí na ficção científica, né, várias, sei lá, tem aquele filme Memória de uma Mente Sem Lembranças, onde você tira um pedaço da memória afetiva. Tem um que está fazendo muito sucesso agora na Apple, que chama Severance, que você tira toda a memória da parte pessoal da pessoa para que ela possa se dedicar mais para a parte profissional. Tem aquele filme que o cara também tomava uma pílula que a memória dele expande. Tem outro filme bello que se chama, que é mais interessante que todos eles, esse que tu falou, que se chama Memento. É um filme que, pelo menos a mim, me deixa apreensivo. Como é que é o nome? Como é que é o nome, Martim? Memento. Memento. O actor principal, o protagonista, é um actor australiano. Acho que se chama Pierce. O diretor é o Christopher Nolan, filme de 2000. Sim, acho que é isso. Amnésia em português. Eu assisti. É maravilhoso esse filme, maravilhoso. Esse filme é muito mais interessante, tu entendes? Porque os outros filmes são filmes de ciência ficção. Memento não é um filme de ciência ficção, ainda que pareça ser um filme de ciência ficção. Memento pode ocorrer. Lo que acontece con el personaje de Memento es muy real, puede ser real. Lo otro son manipulaciones, ¿se entiende? Y entran dentro del terreno de la ficción científica. Ainda que tengan cierto viso de realidad, no podemos conversar acerca de eso. Mas Memento es real. Lo que acontece con el personaje de Memento
es lo que efectivamente tú esperas que aconteça con alguien que tiene los problemas que el personaje de Memento, que el protagonista de Memento tiene. Entonces, te da la idea de cuán terrible es vivir sin poder hacer nuevas memorias. Todos los otros problemas es muy interesante, más claro que nos a veces decimos, ay, si yo pudiese que ser de tal cosa. Más en cuanto uno piensa 2 segundos más, decir, oye, si es muy ruim, sería muy bom que tú no esquecieses, porque si tú quieres que sea una cosa ruim, que tú fez o que aconteció contigo, a posibilidad de que volte a acontecer es enorme. Entonces, mejor no esquecerse, ¿entiendes? Entonces, a veces, o así siempre, es tan terrible esquecer como no poder formar nuevas memorias. En el caso del protagonista de Memento, o del filme Memento, o argumento, está basado en algo que no requiere la tecnología. Entonces, no es ciencia ficción en el sentido de que tiene una intervención, una posible intervención que faz con... No tiene nada a ver. Es algo bien real y es lo que, como repito, lo que yo esperaría que aconteciese con una persona que tenga o problema que tenha. Então, Martin, eu queria te perguntar, né? Obviamente tem aí na ficção vários filmes que abordam esse tema da memória, né? Você já falou um pouquinho do Memento, tem aquele Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, e agora está fazendo muito sucesso na Apple uma série que chama Severance, onde as memórias das pessoas são manipuladas para elas esquecerem da vida pessoal e afetiva para se dedicarem no trabalho. Até que ponto isso é só ficção ou tem possibilidade de, em algum momento do futuro, as memórias serem manipuladas de determinada maneira, ou para melhorar a performance, ou para tratar trauma, ou para qualquer outra coisa assim? Ok, então, eu não sei se exatamente na forma na qual nessa série ou filme se apresenta, alguma vez vamos conseguir fazer. Mas no conseguimos hacer cosas semejantes si no laboratorio. Nos conseguimos hacer, yo tengo que hacer la salvedad de que nos trabajamos con ratos y que a esos ratos con los cuales nos trabajamos, lo más importante que acontece en su vida es me conocer. ¿Está bien? Es decir, nos tenemos que hacer esa enorme salvedad. ¿Está bien? Lo cual no es menor. No es menor. Porque, no voy a decir nada que sea novedoso para ninguém, para cualquier que se pone a pensar 2 segundos acerca de cualquier cosa, se va a dar cuenta que nuestras memorias no existen isoladamente. Porém, y aquí va un mea culpa, a neurobiología de la memoria, en los seus 70 años de existencia, 70 y poco de años de existencia, como disciplina, a neurobiología de memoria, no estoy hablando de otras áreas que estudian la memoria, a neurobiología de memoria, un estudio fisiológico que acepta que o aprendizado es un proceso fisiológico, ¿sí? Sí. Y por tanto digno de ser estudiado desde la biología. No tiene más de 70, 80 años, ¿sí? Decía que la mea culpa es que a neurobiología de la memoria ten esquecido de esa premisa fundamental. De que las memorias no son formadas, pues no existen en isolamiento, sino que están conectadas con otras, y permiten que otras se formen, influencian cómo otras se forman. Entonces, ese es un problema de la neurobiología de la memoria, es un problema de la neurobiología de la memoria y es un problema de índole práctica. El problema es tan complejo y tan difícil de acercarse, que o que nos hemos feito a lo largo de los años es diseñar y estudiar sistemas simples. ¿En qué consiste un sistema simple? Un sistema simple consiste en el sistema más puro, más limpio y con menos variables con el cual yo consiga trabajar. Entonces, nos trabajamos con ratos o camundongos que son idénticos desde el punto de vista genético, que son entrenados en determinadas tareas muy simples y que pueden ser seguidas temporalmente. ¿Se entiende? Es decir, si yo estoy interesado en comprender qué ocurre molecularmente en una región del cerebro de un rato, es preciso ser capaz de seguir específicamente los pasos bioquímicos que decorren
do aprendizado sin nenhuma influência, porque senão eu não tenho forma de saber se esta ou aquela mudança se devem ou não a um determinado aprendizado. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Eso te ha permitido, sí, claro, una serie de avances. Entre otros avances, los avances en los cuales esos filmes que tú mencionas están basados. ¿Tá? Esos filmes están basados en resultados experimentales del laboratorio que demuestran que sí, que efectivamente, sobre ciertas circunstancias, es factible, es posible apagar una memoria específicamente en un animal, ¿sí? En ratos o en camundongos. Sí, tú me preguntas, ¿es posible? ¿Es factible? Sí. Más con las, no sé, existe, si cuando digo con las salvedades, entiendo lo que quiero decir, más con esta excepción, o sea, sí. Entendiendo de que ese animal, lo cual nos apagamos esa memoria, no tiene mucha más memoria do que esa. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Exatamente. Eu posso ensinar uma coisa ou outra coisa e fazer com que esqueça uma das duas coisas. Tá bom? Mas uma das duas coisas que não estão relacionadas entre É muito simples, é muito simples. Lo que eu me atrevería a decir que no es posible, por ejemplo, es apagar a tu enamorada de tu vida. Como acho que ocurre en el filme de Jim Carrey. Isso... E que é exatamente, sem dar spoiler, ou já dando spoiler, que é exatamente o que acontece, são consequências inesperadas de todas as conexões que existem de memória e, na realidade, os efeitos são muito adversos, né? Então... Ou seja, isso es una construcción argumental para dar vida a un filme. Mas eu me atrevería a decir que eso es imposible. Eso es imposible porque las memorias no existen isoladamente. No existen isoladamente. Eso sí, eso es lo que nos estudiamos en nuestro laboratorio. Básicamente lo que no hacemos en nuestro laboratorio es tratar de entender cómo las memorias se relacionan entre sí, cómo los animales utilizan, o sea, básicamente, cómo difieren los procesos que los animales utilizan cuando no saben nada acerca de lo que van a aprender, que es lo que normalmente ocurre en un laboratorio. Cómo esa situación difiere de una situación más natural, si tú quieres. Cuando un animal sí sabe acerca alguna cosa, sabe alguna cosa acerca de lo que va a acontecer. No que él sepa efectivamente lo que va a acontecer, sino que él ya tiene una experiencia previa con la situación que va a ocurrir después. ¿Se entiende? O sea, puede parecer algo muy chato de hacer, mas es extremadamente importante para nos entendernos a dinámica dos procesos biológicos en los cuales se basea la ciencia ficción que sostiene esos filmes a los cuales tú haces referencia. Es decir, cómo se editan las memorias. Es decir, cómo una memoria se asocia. Siempre acontece, nunca acontece. ¿Cuáles son los elementos que necesitan ocurrir para que uno u otro proceso venga a existir? Eso es lo que nos estudiamos en nuestro laboratorio. Tá bom? Tú puedes falar la memoria de tu mãe en singular, o es una cosa que se extiende a lo largo del tiempo. Aliás, no solo acerca de tu mamá, acerca de ti mismo. Cuando tú piensas en ti mismo, ¿qué imagen tú tienes? ¿De cuándo? ¿De hoy? Con la camiseta verde, es bastante probable que no sea ni de hoy ni del pasado, no sea ni de hoy ni del futuro, ni de cualquier tiempo, sino de una imagen que tú tienes de ti mismo por volta 22, 25, 27 años. Eso es lo que todos nos pensamos acerca de nos cuando nos pensamos en nos. Por eso cuando tú vas delante del espejo de mañana tú dices, puta merda, qué bello todo. No tú, digo, ¿entiendes? ¿Sí? Porque la imagen que nos tenemos construida de nos mismos, tú no tienes múltiples imágenes de ti. No, cuando tú piensas en ti. Por ejemplo, cuando yo pienso en mí, yo estoy con barba. Mas cuando yo pienso en mí, cuando yo sueño, yo no sueño, yo no tengo barba. No tengo barba. Y yo tengo una determinada edad, que no es, e não tenho barriga como tenho agora, está entendendo? E tem alguma hipótese por que essa autoimagem é construída em relação nessa... Não, mas eu sabia que tu
Mas eu sabia pelo nome de tu podcast que tu iba a ficar super interessado se eu te decía eso, porque lo que eu faço no meu laboratorio no es tan divertido, ni tan, ¿cómo podría decirlo? Ni tan filosófico, intelectualmente motivador, no solo filosófico, no, intelectualmente motivador como eso, más, y aquí está el secreto, nunca vamos a conseguir responder esa pregunta que usted fiz si antes no sabemos lo que es. claro. Es imposible. Tá bom, então? Tem um monte de experimentos que não podem facticamente ser realizados en seres humanos ou éticamente claro. não podem ser realizados. Além do fato de que os seres humanos temos a maldita costumbre de mentir, lo cual para hacer experimentos en memoria es una a minha rata, a minhas ratinhas poderán aprender pocas coisas, mas eu estou certo que elas não van a mentir. ¿Tá? Elas poderán equivocarse, poderán estar nervosas, poderán ter fome, todas cosas que pueden acontecer conosco también. Mas mentir, elas no van a mentir. Claro que es más difícil que trabajar, en cierta manera es más difícil trabajar que trabajar con seres humanos y es más limitado. El tipo de preguntas que nos podemos hacer a un sistema no humano, no sé si es más limitado. A ver, pueden parecer no tan estimulantes desde el punto de vista intelectual, como si trabajásemos con seres humanos. Mas, primero, nos debemos saber si, os mamíferos, tenemos un sistema de edición de memorias, o si cada fato a ser lembrado constituye una memoria independiente, las cuales se asocian entre sí, o si cuando nos aprendemos cosas relacionadas a algo que ya sabemos, esa memoria que entra en juego cuando aprendemos algo nuevo se modifica y al modificarse deja de existir como tal y se convierte en otra cosa. ¿Tú estás entendiendo? Lo que quiero decir, yo tengo una memoria X acerca de una situación. ¿Está bien? Ok. Esa memoria de una situación se activa cuando yo estoy en una circunstancia semejante a la situación que esa memoria representa. ¿Se entiende? Y se activa porque algo está aconteciendo, entonces es capaz de dos cosas. Esa situación semejante a la situación que yo ya viví puede inducir la formación de una memoria per se distinta físicamente la memoria que yo ya tengo de esa situación. Entonces, tengo dos memorias acerca de cosas semejantes que pueden resultar o no asociadas. Mas son dos memorias, dos entidades, dos, como nos gustamos de decir en neurobiología, dos engramas. Son dos sistemas moleculares y neuroanatómicos independientes que pueden conversar entre sí, más que son producto de procesos independientes. O bien puede ser... Quando você fala molecular, ele tá acontecendo alguma troca química aqui que dá uma realidade molecular para essas duas... Tú puedes decir de alguma forma química, as memórias têm que sostenerse. Sim. O sea, tiene que tener un sustrato biológico. ¿Está bien? A ese sustrato biológico no podemos estudiarlo a distintos niveles. Podemos referirnos en su totalidad al sustrato biológico y de conexiones, de interacciones entre esos componentes biológicos que sostienen a memoria, utilizando la palabra engrama. Es un engrama. Entonces, no podemos tener dos engramas independientes. Esos engramas no son otra cosa que representaciones eléctricas y químicas de fatos pasados. Okay. O son independientes, conversan entre sí, pero son independientes, o bien la segunda se acopló y modificó a primera, de forma tal que a primera, como tal, ya no existe más. ¿Se entiende? Es otra cosa, es un otro engrama. Ok. No es menor entender, y no podríamos tratar de entenderlo directamente en seres humanos. Eso. Para eso no necesitamos modelos animales, ¿tá? Que nos permitan incorporar memorias de a una por vez, tratar de apagar una, tratar de hacer una más importante. ¿Se entiende? Eso no lo podemos hacer con seres humanos. Es imposible. Bueno, eso es lo que nos intentamos hacer o lo que nos estudiamos en nuestro laboratorio. Lo que nos estudiamos en nuestro laboratorio justamente es tratar de entender si las memorias se editan o
¿Cuándo se editan? ¿Por qué se editan? ¿Cuándo no se editan? O sea, cuando una memoria no se edita, es decir, no incorpora nueva información, sino que esa nueva información pasa a ser parte de una memoria independiente, entonces, ya que las dos memorias son independientes, yo puedo apagar una sin afectar a otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Como el caso del filme ese. Longe, claro que no es exactamente la misma cosa, mas para que eso, si alguna vez va a ser posible, cosa que yo acho que nunca va a ser posible, no tenemos que tentar, por algún lado tengo que comenzar. Tentamos entender cuáles son las bases para que un u otro proceso ocurra, para que una segunda memoria se forme de manera independiente de la primera, o para que esa información que proviene de una experiencia semejante a aquella codificada en una memoria ya existente, se incorpore en esa memoria preexistente. Si esa información se incorpora en la memoria preexistente, entonces, si yo intento apagar esa información nueva, voy a apagar toda la memoria. ¿Se entiende? Porque en realidad son la misma cosa. Entonces, supone que tú colocas un rato en presencia de dos objetos que ese rato no conoce. Puede ser una garrafa de refrigerante marca A y una garrafa o una lata de un refrigerante marca B. Entonces, tú colocas un rato en presencia de esos dos objetos que él no conoce y él va a formar una memoria de cada uno de esos dos objetos. La primera pregunta es, ok, ¿la memoria de esos dos objetos son independientes entre sí o no? Valga que yo te diga que a primera vez que ve esos dos objetos, las memorias son independientes. ¿Se entiende? Es decir, a primera vez que ve el objeto A y el objeto B, forma dos memorias que son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir que son independientes? Que yo puedo evitar que una memoria se forme o que una memoria persista sin afectar la otra. Lo cual quiere decir que son independientes. Eso cuando yo presento por la primera vez los objetos. Vamos a supor que ese rato, que ya formó una memoria de la lata A y la lata B, encuentra a lata A en presencia de una lata C, distinta, ¿tá? De un tercer refrigerante. Ahora, ¿cómo es que la memoria de esa lata C se forma? La memoria de esa lata C se forma como una tercera memoria independiente o se forma como una memoria que modifica a lata A. ¿Se entiende? En ese caso particular, dependiendo de ciertas cosas, dependiendo de la activación o no de ciertos receptores en ciertas regiones del cerebro, a memoria de la lata de refrigerante C se forma igual que a memoria de lata A y B, o edita, se incorpora a la memoria de la lata A, dependiendo de cuán novedosa es, dependiendo de ciertos estados neuromorais de los sujetos, ¿no? De forma tal que si ocurre un proceso o ocurre otro, suponemos que la lata C se formó, la memoria de la lata C se formó independientemente de la memoria de la lata B y de la lata A. ¿Vamos? Entonces, si yo apago la memoria de la lata C, la memoria de la lata A y la memoria de la lata B continúa. Ahora, cuando la memoria de la lata C se forma modificando o adicionándose a memoria de la lata A, cuando yo apago la memoria de la lata C, también apago la memoria de la lata A, y cuando apago la memoria de la lata A, apago la memoria de la lata C, más no de la lata B. ¿Sí? Entonces, tú me preguntarás, ¿ustedes pueden hacer eso todos los días en el laboratorio? Ahora, tú me preguntas, ¿no podemos hacerlo con seres humanos? No podemos. No podemos porque, a diferencia, por ejemplo, de los filmes, en el cual, vamos a ponerlos en términos, tiene una vida junto. Entonces, teóricamente es posible hacer eso. Sí, teóricamente es posible. Ahora, a expresión comportamental de lo que ocurriría, es lo que muestran en el filme, eso yo no sé. Es decir, ¿qué sentiría y qué acontecería con un sujeto que sufriese un tratamiento de esa naturaleza? Yo no sé.
Dito de outra forma, não sei que é o que acontece na cabeça das minhas ratas, não sei que é o que elas pensam, acho que não pensam nada. Essa é a vantagem de fazer experimento com ratos. Se os meus ratos soubessem lo que están perdiendo, si fuesen conscientes de sus memorias, no sería ético hacer el experimento, não é? Ainda que fosse um rato. Queria aproveitar esse seu último ponto aqui para a gente ir fechando e pedir para você falar, então, desse pedaço exatamente que você falou, que é a consciência. Em que lugar da tua pesquisa ou do teu entendimento, e aí entre a ciência e a filosofia, em que lugar, qual é o lugar da consciência em toda essa reflexão, em toda essa conversa? Para trabalhar sobre consciência, sobre inteligência, nós primeiro necessitaríamos ter uma definição, ainda que incorrecta, mas uma definição consensuada, como a que temos de memória. Como eu te digo, la memoria é uma representação psíquica de um fato passado. Ok, pode ser verdadeira, falsa, incompleta, certamente é, mas é um início. Por outra parte, a diferença da consciência, nós temos sistemas animais que podemos estudar. É decir, é óbvio que um pombo tem memória, que um cachorro tem memória, ¿sí? Que uma mosca tem memória, é óbvio. Agora, não é tão óbvio, e talvez não seja certo, de que nenhum desses grupos animais tenha consciência. Então, eu acho que quando tu diz, lo que a ti te interesa en realidad, lo que la mayor parte de las personas se interesa cuando habla de conciencia, en realidad no es conciencia, sino algo que até agora eu acho que nós só temos descoberto que existe nos seres humanos, e é o fato de que os seres humanos somos mais do que conscientes. Os seres humanos não só somos conscientes, sino que sabemos que somos conscientes. Tú no sos consciente de ti, sino que tú sabes que es consciente. Entonces, una consecuencia práctica de eso relacionado con la memoria. Cuando tú piensas acerca de alguna cosa que te aconteció, tú puedes recorrerla mentalmente para adelante y para atrás. ¿Sí o no? No sé, vamos a poner último aniversario, vamos a suponer que una fiesta. Ok, tú puedes recorrer ese evento mentalmente, ¿sí? Tú puedes te colocar, a pesar de que aconteció contigo, tú consigues te colocar fuera del evento y te focalizar en distintos aspectos de ese evento. Tú solo consigues hacer eso porque tú es consciente de que es consciente. O meu cachorro no consigue hacer eso. Por ejemplo, o meu cachorro puede lembrar a última vez que eu di de comer para ele y él no gustó. Tal vez él lembra, mas ele no puede manipular esa memoria para hacer alguna cosa. Entonces, el cachorro es consciente, yo te diría que sí, que el cachorro es consciente. Es consciente de lo que le pasa, tanto es consciente, yo tengo dos cachorros, yo llamo a uno con el nombre de otro y no ve, y yo utilizo la misma voz. Uno se llama Tango y otro se llama Batuque. Si yo quiero me dirigir a Batuque y le digo Tango, él ni mira para mí. Entonces, él sabe que es un nombre, le digo, Batuque, ven, y él ven. Entonces, sí sabe. Lo que eu estou certo de que ele não sabe que sabe. ¿Tá? E isso é fundamental, porque saber que tú sabes es lo que te permite utilizar ese conocimiento. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Si tú tienes alguna cosa y tú no sabes que tú lo tienes, tú no consigues utilizarlo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, si yo tengo un carro, pero no sé que tengo carro, es como no tenerlo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. A lo que las personas se refieren en realidad es a la metaconciencia, es a la capacidad que nos tenemos de manipular conscientemente nuestra conciencia. Y el problema con eso es que los únicos animales que hasta ahora irrefutablemente tenemos eso somos nosotros. Entonces, eso dificulta mucho cualquier manipulación. ¿Tá bom? Es decir, la ciencia funciona de esa manera. No estoy diciendo que sea a mejor forma, más lo que la ciencia occidental faz, lo que no llamamos ciencia, faz, es ve un sistema material, lo perturba y estudia cómo retorna al punto donde retorna. Eso es extremadamente difícil de hacer en un sistema metaconsciente como somos nosotros. Por eso, além de tener definiciones que ainda nos faltan, necesitamos tener herramientas
invasivas. Como te decía, cuando te digo que para hacer ciencia se necesita dinero y tener una serie de presiones y tener alumnos que orientar y tener un montón de cosas que hacer, eso hace con que uno tenga que escoger el tipo de preguntas que va a responder. Eso es algo acerca de lo cual he hecho mucha poca discusión o muy poco consciente. El facto de que a ciencia se hace con dinero y que, por tanto, los temas que tú escoges son obligadamente aquellos asuntos que te permiten recaudar dinero, porque los laboratorios, eso es otra cosa que acontece aquí en Brasil, en América Latina en general, en el cual parece que la ciencia es un hobby. ¿Se entiende? La ciencia no es un hobby, no es algo que fan las personas que tienen mucho dinero, es algo que cuesta mucho dinero. Hacer ciencia competitiva cuesta mucho dinero. Piensa que el tipo de preguntas que tú me estás haciendo, imagina la cantidad de grana que se necesita para hacer ese tipo de experimentos. Y el dinero tiene que ser conseguido de algún lado. ¿Está bueno? Entonces, eso requiere resultados y bueno, tú tienes las pensiones. Por ejemplo, en mi laboratorio somos 12, 13, 14 personas. Lo único que no hace experimentos sobre todos los demás hacen experimentos. ¿Se entiende? Entonces, más todos los demás tienen carreras que precisan proseguir, precisan resultados. Entonces, no existe Galileo Galilei. Tal vez existió cuando existió, pero no existe más. No existe más Darwin, Einstein. No. La ciencia hoy es otra cosa. Está cada vez más longe de la filosofía. Lo que pasa es que la neurociencia, per se, ainda está aperto. Mas lamentablemente no funcionan así las cosas. Es decir, yo creo que para mí, como supongo, sería extremadamente difícil conseguir dinero. No solo dinero, sería extremadamente difícil conseguir el material humano que preciso para hacer experimentos. ¿Por qué? Porque alguien tendría que dedicar los próximos 3, 4, 5 años de su carrera y tal vez no publicar absolutamente nada, lo cual automáticamente lo tira fuera del mercado. ¿Se entiende? Es una visión no romântica da ciência, mas é verdadeira e pragmática. Um dia eu quero marcar um podcast com você e com outros amigos cientistas que eu tenho sobre os riscos e vieses também da ciência com... Fazer ciência implica um monte de coisas que não se ven, que ninguém te conta y un montón de decisiones que envolven a vida de muitas pessoas. Sim. Martim, te agradeço demais. Foi muito legal esse papo. Vamos continuar essa conversa em algum momento. Eu agradeço a vocês e, bom, quando vocês quiserem, eu estou aqui. Obrigado. A gente vai te convidar para continuar essa conversa. Obrigado. Terminamos mais um Metadoxos, porque todo mundo está certo até certo ponto. Espero que vocês curtam essa conversa do jeito que a gente curtiu.